En tiempos prehispánicos, varias culturas vivían en la zona de Altos de Arica a más de 3.000 metros de altura. La ciencia trabaja hoy con los descendientes de esos hombres y mujeres para reconstruir su historia y preservar un legado que da una visión sorprendente de un territorio donde hubo abundante producción agrícola y que fue unificado por el camino del Inca. Esto es Tecnociencia en Ruta. Llegamos a Arica para conocer la historia prehispánica de esta región. Cazadores y recolectores transitaron entre cordillera y mar, dando origen a un territorio cuya historia se ha reconstruido a retazos. Junto a un grupo de investigadores iniciamos el recorrido. Nuestro objetivo es ascender por la ruta 11CH que conecta Chile con Bolivia, y que goza de fama mundial por su belleza, pero también por ser una de las más peligrosas del mundo por el alto tráfico de camiones. Pronto se hace de noche y tenemos que tomar una ruta alternativa para no correr riesgos. Nuestro destino final es Zapahuira. Han pasado cerca de 2 horas y llegamos. En una parada clásica en el lugar tomamos un té de coca que nos ayudará a soportar mejor la puna o mal de altura. Es que la historia que vemos es panorámica, por eso Copaquí está bien para ir. Porque es en Zapahuira, pasado mañana, el tambo está 5 minutos de camino desde aquí. En el proyecto Altos de Arica, científicos del Centro de Investigaciones del Hombre en el Desierto, CONICIT, y comunidades originarias de la zona buscan ayudar a conocer cómo se vivía en este territorio multicultural y con un desarrollo que para muchos es desconocido. En el siglo XVI, al inicio del siglo XVII, se designaba esta región como los Altos de Arica. Ajá. De hecho, estamos a 3.000 metros encima de Arica, que está a nivel del mar. Del Valle del Mar, claro, del Valle Costero. Bueno, emprendimos hace 2 años un estudio regional. Ajá. Lo que nos interesa es explicar la historia de los territorios prehispánicos y coloniales de los Altos de Arica. Ajá. Y de hecho, bueno, vamos a ver muchos pueblos que se localizan en cumbres, como los famosos pucaras, zonas agrícolas, zonas laderas, grandes redes de canales, un manejo del agua que es estupendo, redes de decenas de kilómetros de canales que traen el agua del pie de estas montañas del altiplano, entre los cerros hasta las zonas cálidas del fondo del valle, donde se cultiva ají, maíz, papas. Es difícil creerlo a primera vista, sí, pero claro, se trató de un gran terruño agrícola en algún momento. Bueno, este sitio es un
poblado, un tipo de poblado muy particular. Se designan como pucaras. Son un tipo de poblado que son muy difundidos en todos los Andes. Existen desde Ecuador hacia aquí, más al sur en Chile. Son poblados que tienen esta característica de estar implantados sobre cumbres. Y muy a menudo de estar defendidos o estar por lo menos delimitados por estos grandes muros perimetrales. Estos pueblos eran de la época pre-inca, de los últimos siglos que precedieron la integración de los Andes al imperio de los incas. Lo interesante es que en los primeros censos coloniales se evidencian muchos grupos, colectivos sociales diversos y que hablaban distintas lenguas. Aquí en la región se hablaba el aymara, que es todavía muy hablado hoy en día, pero también el quechua, quizás debido a la influencia del imperio incaico, o quizás ya estaba presente antes, no lo sabemos. Se habla otro idioma que aparentemente era muy difundido, que era el puquina, ¿ya? Este idioma de la gente cole, que se llama identidad cole, que hablaban un ramal del idioma puquina. Es pero puedo decir, aquí existía siempre una diversidad de gente, una diversidad de culturas que convivían, que cohabitaban en estos territorios. El Pucara fue restaurado en 1979 por arqueólogos de la Universidad de Tarapacá y declarado Monumento Nacional en 1983. El proyecto Altos de Arica busca no solo estudiar este tipo de patrimonio, sino darle una puesta en valor. Este lugar, a tu juicio, está realmente habilitado para el turismo, ¿no? Veo que hay senderos, pero no sé si cumple con todas las condiciones. No, el turismo es de los sitios que está más avanzado y que tiene mayor potencial para el turismo. Pero no, obviamente falta mucho por hacer. O sea, es un sitio que está restaurado, es algo óptimo para el turista, pero falta la habilitación de toda la infraestructura turística, o sea, senderos demarcados con claridad, porque el turista hoy en día tampoco existe un control. O sea, es casi una autovisita el que se hace a este lugar. Y eso perjudica a la larga al sitio arqueológico, porque el turista que no está informado llega a este lugar y camina por cualquier lado por arriba de los muros, destruye y todo. Es un sitio potencialmente turístico, pero que le falta mucho todavía para lograr serlo. ¿Qué tan importante para ti es al final en este trabajo de habilitación de sitios para el turista, por decirlo de alguna forma, el trabajo que realizan los mismos científicos en conjunto con las comunidades? Es vital. O sea, nosotros tenemos un historial de la arqueología de que solamente hace investigación para el conocimiento, para la élite de los arqueólogos, pero nos damos cuenta que los sitios, cada vez que volvemos un año después, el sitio está deteriorado. ¿Y por qué? Porque las comunidades locales no se han empoderado, casi no se retiran para que los sitios arqueológicos sean de uso de los arqueólogos. Sentémonos por aquí, ¿o no? ¿Se puede? Pero primero vamos a pedirle permiso. No es llegar y sentarse. No es llegar y sentarnos, tenemos que pedirle permiso, Madre Tierra, y este lugar que es sagrado, permítenos sentarnos acá y lo podemos hacer. Entonces, para proteger esto, se pensó en un museo de sitio. Transformar esto en un museo de sitio. Claro. Bueno, esto se licitó
ganó la licitación la Universidad de Tarapacá y ellos están viendo el tema de capacitación, porque tú no puedes llegar y ¿qué vas a mostrar? Te tienes que educar. Entonces las comunidades las van a educar. ¿Para qué? Para que las mismas comunidades sean los guías en turismo, muestren el lugar, qué lugares se va a entrar, o sea, la capacidad de carga y muchos temas que son... El tema turístico no es una cosa que llegar y dejar entrar a todos, o sea, no, claro que no. Tiene que haber una planificación. Aquí es entrar en un lugar que el lugar en sí mismo ya es el museo. Claro, este es el museo del sitio, pero las oficinas que van a estar en la primera parte, la parte administrativa, eso se va a construir. Mi sueño es que las futuras generaciones valoren y vuelvan al territorio de precordillera, a poblar todo el territorio de precordillera como lo hicieron nuestros padres. Ese es mi sueño. El mundo está cambiando por deseos de poder, de dinero, pero que no entiende que lo que hay que valorar es nuestro patrimonio, nuestra tierra, nuestra cultura y proteger lo mágico que tenemos ahora, que es lo que nos queda de belleza, toda esta belleza escénica, toda nuestra identidad. Soy mujer aymara, a mucha honra, gracias a nuestra madre tierra. Para mí, norte muchas veces se piensa que es soledad, desierto, pero no es así. Dentro de nuestro norte, desierto como le llaman muchas veces, tenemos nuestros oasis, nada más maravillosos. Tenemos tantas cosas lindas en nuestro territorio donde vivimos que no todo el mundo lo conoce. Para mí es nostálgico porque me crié acá. Llegamos al complejo arqueológico Tambo de Zapahuira, una de las zonas de estudio del proyecto Altos de Arica, que busca reconstruir y entender la historia de esta zona andina de la comuna de Putre. Con este grupo de científicos ahora vamos a ver cómo ellos realizan pruebas topográficas y de GPS para lograr entender y registrar la arquitectura del Tambo de Zapahuira. Este trabajo es muy interesante porque también nos demuestra cómo la tecnología en los últimos años ha permitido hacerlo aún más eficiente. Lo que vemos acá es un tambo. ¿Qué se define como tambo? ¿Qué es lo que es? Un tambo es un tipo de sitio inca, específicamente administrativo. O sea, es un centro administrativo inca. Porque antes no estaba, antes de los incas no existía un estado con estas características tan peculiares de estructurar un territorio y hacerlo parte de que cada provincia, cada región, cada comunidad se ligara al Estado centralizado en el Cusco. Entonces una forma es, necesitamos distintos tipos de edificios, de estructura y también de política estatal. El tambo es un centro administrativo para el Inca en una provincia. En la estructura de poder del Inca, el modificar el espacio, el territorio, tiene una cierta coherencia. Entonces, el Inca refunda un estado, las comunidades andinas preexistentes, indicándoles cómo se ordena esta cosmovisión de aquí en adelante. Y él dice,
Las estructuras deben ser rectangulares, anteriormente eran circulares, y tiene que estar orientada con cierta orden, porque nos pueden indicar ciertas salidas del sol, un tema de calendarización, mayor precisión que tiene que ser utilizada para la tecnología agrícola. Lo que hago es un registro de las estructuras, y este registro consiste en marcar un punto por un recinto y también en dibujar el recinto, si es circular, rectangular, y se guarda, se almacena, se registra en un software que se llama el ARPAP, y ese te permite realizar cartografiar el asentamiento con los recintos, y donde también se georreferencian los recintos de manera más precisa. Acá estamos perfeccionando el registro que nosotros tenemos. Este es un sitio arqueológico que está registrado desde hace mucho tiempo, del año 80, con distintas tecnologías. Y ahora la última tecnología es hacer un modelo 3D a partir de fotografías aéreas. O sea, vas tomando varias fotos, las vas pegando. Se hace un pegando. barrido de toda la ruina, sacando fotos, después se ensamblan y se arma un modelo 3D que se adjunta al dato topográfico, a las alturas. Y eso es la finalidad, es siempre los arqueólogos hemos querido llevarnos el sitio al laboratorio. En la caminata que acabamos de realizar acá por el tambo de Zapahuira, es imposible no estar mirando siempre el piso, porque hay muchas cosas que se puedan encontrar. De hecho, es una labor muy propia de los arqueólogos, siempre estar mirando y descubriendo cosas. Y de hecho me impresiona mucho haber encontrado un pedazo de cerámica que está perfectamente conservado y donde vemos la pintura que se hizo de esta cerámica. Como estas hay muchos en este lugar, pero hay que dejar muy claro que si uno encuentra este tipo de pedazos son restos arqueológicos. Dejémoslos en el mismo lugar porque obviamente los arqueólogos después les va a permitir seguir sus estudios. Esto pertenece acá y aquí lo dejamos. Fundamental para la extensión del Tahuantinsuyo fue el Capac Ñan, o sistema vial andino, lo que también se conoce como Camino del Inca, y que pasa por lo que hoy son Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Y nos dirigimos a Socoroma para ver uno de los tramos de esta carretera prehispánica de 23.000 kilómetros. Este tramo del camino al sur de Socoroma está dentro de los tramos que han sido declarados el año 2014 Patrimonio de la Humanidad. Esto significa que hay leyes para restaurar este sitio, para conservarlo, a lo mejor para penas de algún tipo para quienes destruyan el sitio. ¿Qué significa en definitiva? La categoría de Patrimonio Mundial es un compromiso que asume el Estado. O sea, el Estado tiene internamente una protección que son los monumentos nacionales, pero además este tiene una categoría superior que es de protección mundial. Entramos por la carretera, una carretera internacional de pavimento que cortó, dividió de la peor de las formas un patrimonio arqueológico como este, ¿no? Un patrimonio histórico. Y por lo demás nosotros podemos ver que acá arriba, más encima pusieron postes de electricidad sobre el camino del Inca. O sea, en el fondo esto también a mí me hace pensar
todo la falta de respeto que se genera contra un patrimonio como este, ¿no? Primero hay que aclarar que el 2015 el concepto de patrimonio es un concepto nuevo que recién estamos armando. O sea, estas obras de la carretera fueron importantes para el Estado en un momento y no estaba la variable patrimonial en su análisis de costo-beneficio. Y lo mismo con el tendido eléctrico. Hoy en día tenemos la doble desafío de cuidarlo al futuro y también que el desarrollo moderno que tenemos actual se haga en armonía con el patrimonio existente. Bueno, ¿y esta piedra qué tenemos que hacer? Esta piedra simboliza tu descanso y hay que dejarla en esta pacheta. Permiso. Y dejo la mía también, ¿o no? ¿Qué es esto? ¿Qué es una pacheta? Bueno, la pacheta es un monumento que se encuentra en los caminos. Simbolizan un culto del caminante y tienen un uso muy continuo de épocas prehispánicas hasta hoy en día. Por ejemplo, tú vienes de un camino, generalmente estas pachetas se ubican en la mitad de los tramos. Y cuando tú vienes caminando, llegas a un punto que tienes que descansar y donde visualizas el otro lado que no ves que venías caminando. Ah, entiendo, porque es como la loma de alguna forma, ¿no? Claro. Claro, tienes razón, de aquí puedo ver hacia allá, sí, perfecto. Para mí la arqueología significa es entender la vida de la gente que habitaron esta zona, la gente del pasado. Y cómo lo entendemos eso es a través del estudio de sus materialidades. Pueden ser las vasijas, las piedras, las casas, los caminos, todo aquel vestigio que proviene del hombre. En primera instancia, tiene que ver con tener experiencia en el trabajo, en la zona, aprovechar estas oportunidades que se dan para conocer la zona y a la vez de ir estableciendo redes, contactos con la gente de acá y nutrirse, entregar mi conocimiento y a la vez escuchar también sus demandas, sus necesidades y a la vez ir aprovechando de construir de hacer una puerta acá y fortalecer la identidad de la zona. El proyecto Altos de Arica busca conocer tanto la historia prehispánica como colonial de estos territorios. Para saber de la última, volveremos a Belén, uno de los primeros poblados españoles del prealtiplano chileno. Ahora llegamos a la localidad de Belén, el primer gran enclave español en la zona, y fundado en 1625. En alguna época fue un centro muy poblado. Aunque estamos a aproximadamente 3.200 metros de altura y cuesta un poco respirar y acostumbrarse, la verdad es que lo que más me impresiona de un lugar como este es la tranquilidad que proyecta. No se escuchan
casi ningún sonido, solamente de los pájaros y un par de personas que están hablando por ahí, pero hay que pensar que estamos en la avenida principal. Esta es la calle principal de Belén y no pasa nada, ni un auto, absolutamente nada. Y son cerca de las 10 de la mañana de un día de semana y la tranquilidad es absoluta. Bueno, eso se debe también a que actualmente en este lugar aquí se radican cerca de 47 personas. Esos son aproximadamente 12 familias que viven principalmente de la ganadería y la agricultura. La paz es absoluta, es muy, muy, muy tranquilo y un agrado para las personas que vivimos en ciudades grandes y que no estamos acostumbrados a esto. Belén forma parte de la Ruta de las Misiones, como se denomina el circuito de turismo patrimonial de la región centrado en sus iglesias andinas. En este pueblo hay 2 de ellas y ambas son monumento nacional. Una es la iglesia de la Virgen de la Candelaria del siglo XVII. La otra es la que honra a San Santiago, patrono de Belén. Construida también en el siglo XVII, hoy se restaura por daños en su interior y en su campanario debido al último terremoto en el Norte Grande. Ahora, lo que llama la atención aquí, don Abdón, es el gran detalle que tiene la fachada de la iglesia, donde hay muchos elementos y otros que no necesariamente tienen que ver con la religiosidad cristiana, aparentemente. Hay frutas, por ejemplo. Hay unas imágenes ahí de una mujer que aparentemente está desnuda y sentada. ¿Cómo se puede explicar todo esto? Bueno, estos fueron construidos en otra zona y también traídos acá. Ajá. Pero yo creo que fue también idea de los nativos, ajá, que a pesar de que ellos fueron obligados a practicar la doctrina cristiana, siempre tenían algo que les recordaba sus creencias antiguas. Pero es interesante ver cómo ahí se produce como un poco ese sincretismo, ¿no? Sí. Entre el cristianismo propiamente tal y las creencias que tenían ellos antiguamente. Bueno, ahora la vida es un poco más, como van a ver acá, es más tranquila. Es decir, hay más casas deshabitadas. Porque toda así se nota, ¿no? Claro, toda esta gente, ya digamos, mis padres fallecieron, nosotros ya de esta generación llegamos hasta la época del 60, a 70 más. Y ya todos tienen su trabajo, ya sea en Arica, en otra ciudad del sur, o en el extranjero, en varias partes. Bueno, como todos son profesionales ya, entonces tienen su trabajo y llegan acá como una peregrinación, ¿no? en la fiesta principal del pueblo. Ese. Oiga, ¿y se casa gente acá o no? Sí, pero tiene que estar el sacerdote. Entonces los matrimonios se tienen que aprovechar, o los bautizos tienen que aprovecharse la fiesta, ajá, cuando está el sacerdote. Y eso se ha hecho desde el tiempo colonial. Ajá. ¿Ya? De hecho, autoridades de esa época de la colonia tienen registros de que venían a bautizar a sus hijos acá. Ajá. Ah, perfecto. Y a casar a sus hijos también. Belén, cuando se fundó, pasaron creo que 50 años y se construyó esta iglesia. Después se construyó la iglesia en honor a la señora de la Candelaria, ¿ya? Que también fue una iglesia y que se construyó ahí. Dicen, según la leyenda, de que fue para tapar la boca de una mina de los españoles. Perfecto. Pero estamos hablando de hace cuánto tiempo, más o menos. O sea, la construcción de esa iglesia y las imágenes propiamente tal. Claro, tiene que haber pasado como unos 100 años después de la fundación. O sea, claro, será el año... 1700, creo. O sea, estamos hablando que estas imágenes podrían llegar a tener entre 200 y 300 claro, años, más o menos, ¿no? Más o menos, claro. O sea, eso las principales, sí. Increíble. ¿Y dónde está San Santiago acá? Bueno, aquí al frente lo tenemos.
Arriba del caballo, ¿no? Arriba del caballo, sí. Esa es la imagen que... ¿Y por qué está arriba del caballo? Bueno, esa es una historia que tienen los sacerdotes, la leyenda que cuando España quería expulsar a los moros, en la última batalla parece que ellos se encomendaron a Santiago, que Santiago era un pescador, pero ellos lo soñaron como que era el que los iba a salvar, y lo soñaron como un guerrero. La presencia del catolicismo es otro elemento que estudia el proyecto Altos de Arica. Fue un elemento de conquista y dominación por parte de los fundadores de Belén y con los siglos ayudó a configurar una identidad propia donde se mezclan lo europeo y lo andino, el fervor religioso y el sentido de fiesta. Este lugar se llama Calachaca. 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 ¿Qué significa Calachaca? Ahí sí que, bueno, el lugar de piedras era, Cala es piedra. Ah, claro. ¿Y este lugar por qué es tan importante al final? Es que- Termina siendo la entrada, es en realidad la entrada al pueblo, ¿no? O Sí, la salida. es la entrada norte del pueblo. Acá se da inicio porque acá es donde llegan los novenantes y las bandas que van a amenizar la fiesta. Los bronce. Los de bronce tienen que llegar por ese camino al frente. Viene en silencio, pero empieza a tocar al inicio ahí. Llega aquí a Llega la acá, Calachaca y claro, empieza la hace fiesta. su Y aquí hay gente esperando, me imagino. Acá, claro, toda la gente del pueblo viene a esperarlo porque ya eso ya se fue avisado con campanas y todo que la banda ya está en este lugar. O sea, la fiesta empezó. Empezó ya, entonces ya todo. Y después de esto, o sea, se van en procesión a la iglesia. Soy de una familia antigua de este pueblo, originarios. Tengo registros de mis tatarabuelos que estuvieron desde la época colonial. Bueno, yo desde niño, y eso siempre lo he sentido, y como muchos beleneños sentimos un amor entrañable de este pueblo. Siempre queremos venir y estar acá y asistir a las fiestas. Y en el lugar que estemos, siempre estamos pensando en venir a Belén. ¿Qué había en esta área antes de la fundación de Belén? Es lo que veremos a continuación. Nos dirigimos ahora entonces al sitio arqueológico de Guayguarani, donde era un antiguo poblado y en este lugar se encontraban restos de cerca de 300 casas. Vamos a conocer cuáles son los trabajos que se están realizando en el lugar y qué es lo que podemos descubrir aquí. Miren, aquí está en el peñasco llamado Guayguarane, el que está sobre la línea del horizonte encima de las terrazas de cultivos grandes que se ven abajo. Eso Guayguarani. Así Claro, es, ¿sí? donde se encuentra el poblado antiguo. Ajá. Precisamente estamos justo entrando ya a una zona donde existe la presencia de asentamientos prehispánicos, como Incahuyo y a la vez el poblado de Guayguarani.
lugar desértico. Bastante. O sea, es un lujo tener agua en un lugar como este, ¿no? Un agua tan pura como esta. Es un poco sorprendente de hablar del tema aquí, pero efectivamente nos encontramos en pleno desierto de Atacama todavía. Ajá. Por supuesto, no estamos en el núcleo hiperárido de la zona de Atacama, pero estamos sí en una región serrana del desierto de Atacama. Quien poblaba la zona aquí, estas sociedades eran fundamentalmente agrícolas, ¿no? De hecho, tomaron el gran desafío de acondicionar todos estos paisajes que nos rodean, revistiendo las laderas de terrazas de cultivo, extendiendo canales de hasta docenas de kilómetros para traer este agua hacia su cultivo. O sea, ser agricultor en el desierto es ser mago, ¿no? Sí, bueno, Casi. es ser experto, es ser científico, en el fondo. Manejar las calidades del agua. Por ejemplo, muchos dicen aquí que el agua de las fuentes de Misaña, de la cordillera de Belén, tiene buenas calidades para los cultivos. De hecho, Belén es una buena zona con alta producción en maíz, en papas, en orégano más últimamente, y pues estamos en un territorio fundamentalmente agrícola, ¿no? Hay evidencias de vida humana en la zona con 1000 años de antigüedad y se sabe que ésta se habitó de manera continua hasta el siglo XVI. Pero fue solo la presencia española la que motivó cambios culturales y el desplazamiento de los pobladores originales. Para eso, el equipo del proyecto Altos de Arica investiga y ha tenido hallazgos. Topamos con un indicador bien sorprendente, pero a la vez bien visible. Al excavar viviendas antiguas, nos encontramos encima del escombro de los muros, que ya habían sido colapsados, cenizas volcánicas. Una capa de unos 10 centímetros, que es una capa muy blanca, es evidente. Y esta ceniza volcánica pertenece a la explosión de un volcán llamado Huayna Putina. Este volcán se localiza en Arequipa, a unos 300 kilómetros. 300 kilómetros a vuelo de pájaros de aquí. Este volcán en febrero del 1600 explotó. Y esta explosión pliniana fue la explosión más grande jamás registrada en todo el continente suramericano. Pero lo que nos interesa como arqueólogos es que el depósito de estas cenizas es un excelente indicador cronológico, porque marca febrero, marzo 1600. Es uno de los indicadores cronológicos más potentes que podemos encontrar. Estamos por fin en el Pucara de Guayguarani. ¿Qué fue lo que encontraron acá? Bueno, de partida hemos encontrado lo que es, por decir entre comillas, la basura de una actividad doméstica o cotidiana de los habitantes o los residentes de esta casa. La basura siempre es la que más habla al final, ¿no? Claro, y lo que hemos encontrado son en lo que es los consumos, el consumo alimenticio, origen orgánico, vegetal. Vegetal, justamente, es tubérculos como la papa, maíz, quinoa, es lo que dicen las muestras arqueobotánicas, y también en lo que es lo de origen animal, como los camélidos, en cierta medida también las tarucas, que son los huemules del norte. Que son parecidos al son de la misma familia, más pequeñitos, ¿no? Claro, y cuyes. Y es una especie de ratón típico. También lo más llamativo también es que se encontraron fragmentos de conchas de origen marino. Uno se va fijando que hay una serie de construcciones. Al principio uno lo ve solo como roca, pero esas rocas tienen un sentido, ¿no? Claro, es que es muy difícil de partida, uno cuando llegan como primer día a conocer este lugar, poder dimensionar la magnitud de este sitio. Y nosotros tuvimos la oportunidad de estar trabajando un mes, días recorridos, donde nos fuimos familiarizando con el lugar, con el asentamiento y entender los pasajes de circulación, los tipos de casa y los barrios.
aquí hubo cerca de 1000 recintos, entre viviendas, depósitos y fortificaciones repartidas en 10 hectáreas. Era la pequeña ciudad que antecedió a Belén. Este sitio que está acá ustedes no lo excavaron, ¿no? No, Solamente el de acá arriba. justamente este recinto ejemplifica el estado natural de una estructura común de Huayhuarani. Y esta era la puerta, claramente, de la casa, ¿no? O el recinto. Así es, Cristian. Justamente pudimos, este recinto evidencia de manera perfecta lo que es la puerta o el vano. Angostita la puerta, sí, ¿no? Claro. Y por eso también fue una de las razones que escogimos para excavar este tipo de recinto, porque se presenta de manera casi original. Finalmente nos dirigimos al sitio arqueológico de Yaxpa, donde existen vestigios de una colonia inca. Lo interesante es que este lugar se encuentra a solo 1 kilómetro y muy cerquita del poblado de Belén. Desde la década del 80, investigadores de la Universidad de Tarapacá trabajan en este lugar. Hace 2 años se retomaron los estudios en terreno para seguir indagando en el origen del sitio y también en lo que ocurrió con la gente que aquí dejó huellas en la arquitectura y la modificación del espacio, pero también en la cerámica inca altiplánica de rojo y negro y utensilios de metal. Una de las ideas que estamos desarrollando es que aquí podríamos estar en presencia de una especie de colonia inca. Es bien sabido, todos los historiadores y arqueólogos te lo dirán, que el inca desplazaba gente, asentaba colonias, ¿no? Con fines productivas, esencialmente también religiosos, peregrinajes, etc. Que eran de distintas culturas o venían de distintas partes, digamos, y la sumaban a su reino. Lo sumaban a su reino y les asignaban funciones específicas. Aquí yo creo que estamos más bien enfrente de una colonia que tiene propósitos productivos. Primero, la agricultura. Estamos en pleno terruño agrícola, como bien te decía, rodeado de terrazas. Bueno, eso es como algo, pero... Mira ahí. A ver. Mira ahí. Agachémonos. Ahí está. Típico. ¿Por qué se ven tantos restos rotos de cerámica? ¿Qué pasó en algún minuto? ¿Se fueron y hicieron romper toda la cerámica que había? ¿Cómo desaparece la gente de acá? Bueno, es que como todos los pueblos, algún día la gente los abandonan. En Huayhuarani vimos que los abandonaron tempranamente durante la época colonial o quizás incluso en tiempos incas. Aquí lo interesante es que no es así. Los primeros sondeos que realizaron, al contrario, evidencian que las personas hubieran sido ocupando este lugar después del abandono de Huayhuarani. En sí, es muy probable que este lugar haya sido el escenario del encuentro entre los primeros españoles y la gente pues, que vivía ahí, la gente autóctona. Te digo eso porque en este lugar encontramos este depósito de cenizas volcánicas fechado del año 1600, justo encima de la capa de ocupación. Cuando en Huayhuarani, ¿te acuerdas que encontramos esta capa encima del derrumbe de los muros? Lo que indicaba que, por supuesto, que las casas habían sido abandonadas antes. Aquí, al parecer, en 1600, la gente aún vivía en el sitio o bien hubiera sido abandonado poquito antes, ¿no? Hacer arqueología para mí es ante todo viajar. De hecho, no soy de aquí, vine de lejos, me apasioné a través de los viajes, decidí estudiar arqueología a medida que viajaba y conocía la diversidad del mundo, sus paisajes, su gente y por supuesto sus historias. Entonces, bueno, si bien algunos se dedican desde el principio a una carrera científica por ser científico, para mí hacer ciencia fue un motivo para conocer más del mundo.
desierto y en las alturas vivieron hombres que labraron la tierra y martillaron la roca para dejar huellas y caminos. La ciencia y los descendientes de esos habitantes reconstruyen la historia de Altos de Arica para poner en valor su territorio y su patrimonio. Es un desafío de trabajo y sueños, como el que otra gente vivió alguna vez en estos parajes únicos.